¿verdad? Que así nos contestan, ¿verdad? O ¿cómo le contestan? Ay, otra vez, lo haré más tarde, mami. Y el otro le dijo, hijo, vaya a la viña, le dijo. No, dice que el primero le dijo que sí, pero no fue. Y el segundo, dice la Biblia, de que le dijo, hijo, vaya a la viña. Ay, no quiero ir, papá, le dijo. Y se dio la vuelta y se fue, pero allá iba y en su corazón sintió aquello, ¿verdad? Y sin decir nada se fue y se puso a trabajar. ¿Cuál de los dos fue obediente? El que dijo que no, ¿verdad? Y que fue. Creo que la respuesta es obvia cuando le pregunto qué es lo que espera de su hijo, ¿verdad? La obediencia es mejor y evitará que se llegue a la excusa, ¿verdad? Mire, fíjese que no pude por esto y por lo otro, ¿verdad? Y hermano, siempre cuando tenemos una excusa muchas veces es por falta de obediencia. Óigame, muchas veces, no digo siempre. Hemos estado estudiando que necesitamos descubrir los propósitos para los cuales fue diseñado la iglesia, pero no podemos realizar ninguno de esos propósitos si realmente no volvemos al libro sagrado. Oiga bien, eso fue el sermón de la semana pasada. No podemos llegar a cumplir los propósitos de Dios para el cual fuimos diseñados si realmente nosotros no volvemos al libro sagrado. Pero hay un problema, no basta leerlo, también necesitamos obedecer lo que dice. Esta semana estaba escuchando un sermón del pastor Junior cuando apenas iba a ser el papá por tercera vez, imagínense qué viejito era. Y estaba predicando un sermón que se llama Cuando la Biblia no es la solución. Tema controversial y lo pusimos y lo escuchamos, hermano, bastante bonito, pero al final dice, el problema se va a terminar cuando nosotros como seres humanos determinemos, como hijos de Dios, determinemos no solamente oír, leer la palabra de Dios, sino que nos pongamos los pantalones y hagamos lo que la Biblia dice. Eso se llama obediencia. Nuestro estudio de hoy le he titulado, seamos serios en la obediencia. Seamos serios en la obediencia. Cuando hay un hermano que está ahí fregando en la clase, hermano, pórtese serio, le dicen. ¿Qué le está diciendo? Hermano, compórtese, ¿verdad? Entonces, en esta mañana le vamos a decir, hermano, compórtese y sea obediente. Así es que vamos a nuestras Biblias, al capítulo 8 del libro de Nehemías, allá donde nos quedamos la semana pasada. Nehemías, capítulo 8. Si usted ve que alguien no tiene palabra de Dios, compártala, ¿verdad? Así es que vamos a leer Nehemías capítulo 8, versículo 13 en adelante. Seamos serios en la obediencia. Cuando lo tenga, por favor le invito a que se ponga en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Recuerde que estos señores, si recordamos el estudio bíblico de la semana pasada, el del domingo, ellos pasaron 4 horas de pie escuchando a Esdras. 4 horas escuchando a Esdras, escuchando la palabra de Dios. Nosotros nos vamos a tardar tal vez 2-3 minutos mientras la leemos. ¿Estamos listos, iglesia? Capítulo 8, versículo 13 en adelante. Lo vamos a leer todo. Dice el Señor en su palabra. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias y todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen que habitas en los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Así dice mi Biblia, hermano. Habitas, hermano, aquí dice que habitas en los hijos de Israel en el tabernáculo en la fiesta solemne del mes séptimo, que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivos silvestres, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo, ¿qué dice? Alegría muy grande. 18.
Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Oiga bien, estaban leyendo la palabra de Dios. Estaban leyendo y poniendo en práctica. Vamos a orar en esta mañana. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, trayéndonos hasta este lugar, Señor, no solamente para adorarte, no solamente para ofrendar, no solamente para convivir, sino también para instruirnos, para darnos la oportunidad, Señor, de poder entender y practicar lo que tú nos enseñas. Señor, te suplico en esta mañana para que prepare nuestras mentes, nuestros corazones, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas a través de este estudio, Señor, que también podamos ser desafiados a poder ser obedientes de acuerdo a tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que nos des gracia, que me des gracia especialmente, Señor, para poder exponer, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser llenos de tu palabra, Padre. Padre, en tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que estaba leyendo y dice, Jehová había mandado por mano de Moisés que habitas en los hijos de Israel, así dice en mi Biblia, ¿verdad? No crea que lo leí mal, ¿verdad? Está pegado, ¿verdad? Como que hay un error ahí de imprenta, pero recuerda que las imprentas siempre se equivocan. Ajá. Habitas en los hijos de Israel. Bueno, ahí lo vamos a dejar así. Dice Pedro que debemos ser hijos obedientes de Dios. Si usted no ha estado en los estudios bíblicos, dice 1 Pedro que nosotros tenemos que ser hijos obedientes de Dios. Si pudiera explicarle qué es la vida en Cristo y el secreto del éxito de una vida cristiana, solo hay una palabra que lo resume todo. Solo hay una palabra que resume lo que la Biblia pide al cristiano, y esa palabra es obediencia. Si usted ha hecho la obediencia, si usted es obediente, entonces lo habrá hecho todo. Pero si no somos obedientes, no habremos hecho absolutamente nada. Podemos ver algunos ejemplos bíblicos de personas que arruinaron sus vidas por falta de obediencia. El primero de ellos, Saúl, el rey Saúl fue el primer rey que Dios escogió para que gobernara sobre su pueblo, de la tribu de Benjamín. Dice, hijo de Cis, era un hombre alto, de hombros anchos, dice, de un buen porte, dice, que sobrepasaba a los demás, dice. Pero una vez le dijo el sacerdote, el profeta Samuel, ¿sabes qué? Vas a ir a la guerra y tienes que esperar 7 días. Y estaba reunido Saúl con todo su ejército, y al otro lado estaban los filisteos cruzando la colina, y dice que el pueblo de Filisteo era mucho más grande, y que los israelitas comenzaron a desertar, y como no veía que no llegaba el sacerdote, el profeta dijo, bueno, como estos ya están yendo, para que vean que Dios va a estar conmigo, yo voy a hacer el sacrificio. Y vino, tráiganme los borregos, tráiganme todo, y él efectuó el sacrificio. Y en ese momento venía apareciendo Samuel y le dijo, ¿sabes qué, Saúl? Locamente has hecho. Locamente has hecho, porque es mejor obedecer que hacer sacrificios. La clave de la obediencia es esa. La clave del éxito es esa, la obediencia. Estaba el pueblo de Israel, aquí estaban los egipcios, aquí estaba el pueblo de Israel, detrás estaba el Mar Rojo. ¿Y qué vamos a hacer? Y le preguntó Moisés al Señor, Señor, ¿y qué vamos a hacer? Y Moisés le dice, ¿y por qué me preguntas a mí? Solo ve y extiende tu báculo, le dice, y manda que los hijos de Israel marchen. Hermano, van a haber veces que usted no va a decir, Señor, pero si aquí hay una pared, ¿cómo es posible que vaya a haber una puerta ahí? Eso le dice, camina y yo me encargo de la puerta. Hermano, lo que Él quiere primeramente es que nosotros comenzamos a obedecer, para Él comenzar a abrir las puertas necesarias para que las cosas lleguen. Segundo ejemplo que podemos ver en la Biblia de personas que arruinaron sus vidas por falta de obediencia es Adán y Eva.
Hermano, Adán y Eva, yo lo dije la vez pasada en el estudio bíblico familiar, de que Adán y Eva había tenido lo mejor de lo mejor. Estaban en el único y genuino único y genuino jardín del Edén. Estaban plantados ahí, hermano, no les hacía falta nada, lo tenían todo. Dice que ellos estaban en lo mejor de lo mejor. Solo tenían una cosa que hacer: no comer del árbol que se les había dicho. No comer. ¿Y qué pasó? Desobedecieron y cambiaron todo lo bonito por desobediencia. El objetivo en esta mañana es que usted y yo, hermano, aprendamos que la obediencia es importante en nuestro caminar diario. Usted puede decirme que ya se leyó la Biblia 3, 4, 5, 6 veces en lo que lleva de cristiano, pero si usted y yo no la obedecemos, aunque la hayamos leído 40 veces, viene nada más a ser un cúmulo de conocimiento nada más, como lee cualquier otro libro. La obediencia es parte vital de nuestro caminar diario con Dios. De ella depende el éxito de nuestras vidas o el fracaso de las mismas. ¿Sabe? Joven, que te encuentras aquí, si tú eres obediente a tus padres, Dios te va a compensar. Dice el mandamiento donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días sobre la tierra. Y Pablo lo dice porque es el primer mandamiento con promesa. A veces no, hermano. Y por eso usted va a ver a jóvenes que les va mal en la vida porque nunca fueron obedientes con sus papás. Cuando nosotros somos obedientes con el jefe, ¿qué pasa? Hermano, el jefe puede ser el logro de la película, pero si lo pone usted y usted, sí señor, sí, aquí vamos, ok, está bien, vamos a hacer esto. Hermano, a la hora de echar a la gente, usted no va a ser el primero. Usted va a ser el último porque va a decir: este por lo menos me hace caso. Pero este que se ve que tiene más habilidad y todo, no hace caso, entonces que vaya este primero. Es lo que funciona, la obediencia. Veamos entonces cómo se va formando la obediencia, o qué es lo que transforma, o en qué tiene que ver la obediencia en nuestras vidas. Vamos allá al versículo 13 del capítulo 8. Dice: al día siguiente se reunieron, ¿quiénes dice? Los cabezas de familia. Oiga bien, hermano, cuando decimos los cabezas de familia, son las personas más ancianas de la familia, los patriarcas, el jefe de la tribu, el jefe de la familia, el hombre que tiene el poder sobre la familia y el que dice si se hace o no se hace. Esos eran los jefes de familia. Y dice que se reunieron los jefes, los cabezas de familia de todo el pueblo. También se reunieron los sacerdotes y levitas, que son personas que están en una posición social de eminencia. ¿Por qué? Porque son los que ministran en el templo, porque son los hermanos, a ellos les llevaban toda la provisión para que pudieran ministrar al Señor, para que pudieran orar por las personas, para que pudieran servir y llevar todo lo que es el sacrificio, todo lo que son los ritos en el templo. Eran personas importantes. Dice: sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, ¿para qué dice? Para entender las palabras de la ley. Hermano, cuando dice al día siguiente, nos está indicando que un día antes habían estado por más de 3 horas y media o 4 horas de pie en una cátedra, en una disertación bíblica. Esdras les había estado enseñando toda la mañana, desde el amanecer, dice, hasta el mediodía. Ahí estuvieron y todos aquellos que podían entender, hombres y mujeres, estaban de pie escuchando la palabra de Dios. Es lo que me está diciendo, que después que escucharon, después de esa cátedra que tuvieron, de ese tiempo de lectura bíblica, al día siguiente, dice, las personas más influyentes, las más importantes del pueblo, como los padres de familia y los levitas y los sacerdotes, vinieron a Esdras y le dijeron: oye, ¿puedes por favor
leernos más. ¿Puedes, por favor, desenrollar el rollo? Porque, hermano, no eran libros así. Desenrollarlo y leernos más. Queremos aprender. Tenemos hambre del conocimiento de Dios. Entonces, punto número 1. La obediencia tiene que ver con el hambre que usted tenga para oír, entender y aplicar la palabra de Dios. Cuando usted tiene hambre físicamente, ¿qué pasa? Usted come y se sacia. Pero cuando usted tiene hambre de la palabra de Dios, usted comienza a alimentarse y no quiere parar de hacerlo. Cuando se tiene esa hambre por la palabra de Dios, usted está en el camino de la obediencia. Estos hombres eran lo más importante, los cabezas de, hermano, eran personas que tal vez eran mayor que Esdras. Hombres más importantes que Esdras. Esdras él solo era un escriba, hermano, un traductor. Era un secretario. Y el secretario tenía una copia de la Biblia y era la única que existía y le dijeron, ¿sabes qué, Esdras? Queremos que la saques, por favor. Y que nos enseñes. Tenían hambre. Tenían tanta hambre que olvidan todo lo demás y se dedicaron a escuchar. Esta es la clave para una vida de éxito en Cristo. Tener hambre de la palabra de Dios con el fin de entenderla y obedecer. Muchos estudiamos la Biblia. Y sabe usted que llegan a las congregaciones estudiantes de la Biblia. Aquí no es el caso, yo sé que no. Yo sé que todos los que estamos acá es porque queremos aprender, incluyéndome a mí también. Pero en muchas congregaciones llegan los estudiantes de la Biblia, no para ver qué aprenden, sino para ver en qué se equivoca el que está enfrente. ¿Ya oíste? No, eso no es así. No, se equivocó. Muchas veces se estudia la Biblia nada más para ir acumulando conocimiento, pero no con la intención que tenían esto. Dice, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Hermano, cuando usted tiene un entendimiento de las cosas, usted las pone en práctica. Cuando usted sabe cómo funciona, le voy a dar el ejemplo que nosotros hemos tenido. Compramos cosas electrónicas, ¿verdad que sí? Y no sabemos cómo funciona y cómo se enciende. Ponerle la batería, dice, vale, poner, y ya está puchar. Tiene un botoncito atrás que tenés que puchar. ¿Sabe lo que pasó? No leímos el manual. Por eso no entendemos cómo funciona. Y por eso muchas veces no entendemos cómo funciona la vida cristiana porque dejamos de leer el manual. Lo dejamos a un ladito. Al proverbio del día, pastor. Bien, lea el proverbio del día. No es malo. Pero tengo un tiempo dedicado exclusivamente para eso. Tener hambre de la palabra de Dios. Tener hambre es estar en una situación desesperada. ¿Usted alguna vez ha tenido hambre? Y que sienta, ayer, y que sienta que la comida nunca llega. Y que siente que ya está humeando, ¿verdad? Pero ¿a qué horas? Y ya van hasta la pupusa y usted ve el montón de pupusas en la plancha, pero la suya no está todavía. Y usted tiene un hambre desesperante por llenar ese vacío, por llenar esa necesidad que lo consume, que le da dolor de estómago, que le vierte y le da, no sé, ese malestar que a veces siente que, ay no, pastor, yo nunca he sentido eso. Es que todos hemos pasado por un tiempo de eso, especialmente en el ayuno, ¿se acuerda? Está batallando en el ayuno y siente que tiene un concierto en el estómago, tiene hambre, tiene una necesidad que hace que se retuerza y que gima. Es tener hambre. Dios quiera que cada uno de nosotros experimentemos este tipo de hambre por su palabra, que nos desesperemos, que gimamos, que nos retuerzamos por querer leer para entender y poner en práctica la palabra de Dios. Esdras 7:10. Esdras. Búsquela ahí rapidito, allá atrásito está.
como unas cuantas paginitas. Esdras 7:10. ¿Lo tiene? Ya no está en el bosquejo, por eso lo voy a decir. Pero Esdras, ¿lo tenemos todos? Ahí atrásito está un par de paginitas. ¿Lo tiene? Dice, pero Esdras había, ¿qué dice? Preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y para qué dice? Y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. ¿Pero qué había hecho él? Dice, preparado su corazón. Cuando usted tiene hambre por la palabra de Dios, usted tiene preparado su corazón para recibir. Es como cuando ya se va a dar las 12, ¿verdad? Y usted sabe que es la hora de lunch, y usted ya tiene preparado su estómago, ¿cómo? Mentalmente, ¿verdad? Y apenas suena el silbido, ti, ti, la alarma, ¿verdad? Ya comienza el estómago a sacar el tenedor y el cuchillo, ¿verdad? A afilarlo, ¿verdad? Porque ya sabe que va a comer. Igualmente, cuando nosotros tenemos hambre por la palabra de Dios, nuestro corazón tiene que estar preparado también. El pueblo de Dios no sabía lo que se estaba perdiendo al no leer la palabra de Dios. Pero un día recibieron una conferencia bíblica de 3 o 4 horas y tenían tanta hambre que volvieron hasta el siguiente día. Y dice el versículo 13 donde estamos de Nehemías capítulo 8, y al día siguiente se reunieron, volvieron porque tenían hambre. Ojalá mañana tengamos en mente y corazón para decir, hoy necesito también palabra de Dios, y pueda abrir su Biblia. David dijo en el Salmo 27, versículo 8, el Salmo que leímos hoy al principio del servicio, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Los grandes de la historia bíblica y de la iglesia desarrollaron un hambre de Dios y su palabra. La obediencia tiene que ver con el hambre espiritual. Segunda cosa, ahí mismo en el versículo 13 decía, al siguiente día se reunieron las cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Podemos asegurarnos, por lo que dice el versículo 13, que las personas que se acercaron a Esdras eran personas importantes, decíamos. Dice que estaban ahí los cabezas de familia, las personas que representaban el poder familiar, el poder social, y los sacerdotes y levitas, las personas que representaban el poder religioso. Y se reunieron con él con una sola intención, para aprender y obedecer la palabra de Dios. Y esta es la clave que usted y yo tenemos que entender. Aprender y obedecer es acercarse con humildad. La segunda cosa que vamos a aprender entonces en esta mañana es que la obediencia tiene que ver con la humildad. Hermano, usted y yo no podemos decir que somos obedientes si no tenemos humildad. Estos hombres eran importantes en su familia, eran importantes en el pueblo. Esdras nada más era un escriba, un secretario, y dijeron, bueno, ¿qué me va a enseñar a mi ese pastor? Pues, si apenas va a tener 25 años. Amén. ¿Qué me va a enseñar? Si yo tengo 30 años de ser evangélico. No me diga que usted es obediente. Porque estos hombres eran las personas más importantes del pueblo. Y llegaron a donde aquel señor, que era el secretario, y le dijeron, ¿sabes qué? ¿Puedes abrir por favor el rollo para nosotros? ¿Puedes leernos nuevamente, enseñarnos y explicarnos lo que dice la palabra de Dios? La obediencia tiene que ver con la humildad. En la Biblia nos enseñan que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Vaya conmigo, Proverbios 3:7. No voy a perder Nehemías porque se va a poner más bueno esto. Proverbios 3:7. ¿Lo tiene? Dice,
No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbio 26:12. ¿Lo tiene? Perdón, Proverbio 26:12. ¿Lo tiene? Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Isaías 5:21. Ahí adelantito está. Estoy dando ejemplos de que la Biblia ha puesto o tiene para que dice para que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Isaías 5:21 dice, hay de los sabios y de los en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Está hablando de aquellos que se creen que son sabios, que saben más que el pastor. Ay, que el pastor no sabe. No, allá lo hacíamos así. Es que mire allá, no, hablemos de aquí. Dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Romanos 12:16. Vamos al Nuevo Testamento para que vea que Pablo también lo menciona. 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los, ¿qué dice? Humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En otras palabras, no sean engreídos. Entonces, ¿por qué están estos versículos en la Biblia? Oiga bien, para recordarnos que el hombre que está lleno de sí mismo no tiene espacio para Dios. Cuando una persona se cree sabio en sí mismo, no hay espacio para el consejo divino de la palabra de Dios. Es que yo creo que deberíamos de hacerlo así. El hombre que está tan impresionado con lo que sabe, nunca le va a preguntar a Dios lo que necesita saber. Son sabios en su propia opinión y por eso dice, ¿saben qué? No sean sabios en su propia opinión. Mejor sean humildes, porque con la humildad viene la obediencia. Así que una de las claves en el camino de la obediencia es llegar al punto donde se tiene que usted vaciar de sí mismo y llenarse de Dios. Pablo lo dijo, Filipenses 3:8, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Y Pablo no era cualquier persona, Pablo era una persona docta. Era lo mejor de lo mejor que existía después de Jesucristo en ese tiempo. Y dice, ¿saben qué? Todo esto lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Hermano, actualmente es otra historia. Personalmente pienso que esta generación que vivimos es la más desobediente en cuanto a la palabra de Dios. Por falta de humildad. Si usted y yo no reconocemos de que no tenemos las respuestas a todas las cosas, Dios lo va a hacer por nosotros y nos va a inscribir como hijos de Él en una escuela que se llama Escuela de la Humildad, y los métodos de Él para que nosotros aprendamos son duros. Mejor nosotros, de nosotros mismos que salga. Señor, yo no puedo. Si pasamos toda la vida dentro de la falsa humildad, entonces jamás esperemos que Dios nos dé algo. Es ahí donde estamos caminando a la obediencia. Cuando usted dice, Señor, yo definitivamente no puedo. Por favor, enséñame, hazme entender, hazme comprender qué es lo que tú tienes para mí, qué es lo que tienes para mi familia, qué es lo que quieres que yo haga. Lo que tenga que hacer, Señor, eso voy a hacer.
Número 1, la obediencia tiene que ver con el hambre que se tenga de la palabra de Dios. Número 2, la obediencia tiene que ver con la humildad que usted tenga. Número 3, versículo 14, la obediencia tiene que ver con la honestidad. ¿Qué tan honestos somos? Oiga bien, tal menos con el prójimo. Empecemos aquí, nosotros mismos, con nosotros mismos. Oiga bien, ¿qué tan honestos somos nosotros mismos con nosotros mismos? Porque cuando seamos honestos con nosotros mismos, vamos a poder ser honestos con el otro que está a la par de usted. Versículo 14. Y hallaron escrito en la ley de Jehová que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitas en los hijos de Israel, en tabernáculos, en las fiestas solemnes del mes séptimo. Que habitasen, ¿verdad? Sí, pero te la voy a enseñar para que veas que no estoy, ¿verdad? Yo sé que es habitarse, pero ahí dice habitas, ¿verdad? Es que si le quitaron ahí, ya no es mío el problema, es problema de la imprenta. Ahora, fíjese bien en esto. Encontraron algo. Encontraron algo. ¿Qué es lo que encontraron? Que Dios le había dicho a Moisés que los hijos de Israel habitasen, que vivieran, que celebraran una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos, que iban a ir que les iba a representar a ellos el tiempo que ellos vivieron, les hacía recordar el tiempo que ellos vivieron en el desierto. Mire lo que dice. 15. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, traed ramas de olivos silvestre, de rayán, de palmera y de todo algo frondoso para hacer tabernáculos. ¿Cómo dice? Como está escrito. La obediencia tiene que ver con la honestidad. ¿A qué me refiero? Bueno, se descubrió que había que hacer esos tabernáculos, esas tiendas de campaña o chozas, como usted le quiera llamar. Y es el primer desafío que ellos encontraron. Celebrar una fiesta que no la habían celebrado en 1000 años. Y se preguntaron, ¿tenemos que hacer eso? Así como cuando usted está leyendo la Biblia y de repente encuentra algo y me dice: pastor, mire, y nosotros los cristianos tenemos que diezmar. Es que mire, fíjese, y comienza. Mire, y nosotros los cristianos tenemos que vivir una vida de acuerdo a... Es que mire, hay cosas aquí que no pegan con nuestra cultura, pastor. Usted sabe, los tiempos bíblicos eran otros, los tiempos de Roma eran otros. Y comenzamos a culturizar la palabra de Dios buscando una excusa para no hacer lo que dice la Biblia. Notemos algunas cosas. El versículo 17 dice: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo, imagínense desde cuándo no la celebraban, hermano. Ni siquiera en los mejores tiempos del pueblo de Israel, cuando estuvo David, cuando estuvo Salomón, la habían celebrado. La habían celebrado 1000 años antes. ¿Cuánto tiempo? Pero fíjese que yo no encuentro el texto bíblico. Nadie encontró, nadie dijo: no, mira, Esdras, ese es para los tiempos de aquellos, ¿verdad? Cuando acababan recién salidos de Egipto. Es para otro tiempo, pastor, eso no es para nuestro tiempo. Usted sabe, estamos en la época moderna. Sí, por estar en la época moderna y por no cumplir la palabra de Dios, es que vivimos o estamos como estamos. Porque no somos obedientes. Muchas veces culturizamos la Biblia. Cuando hay algo que no nos conviene, decimos que es algo puro de la cultura bíblica. Era para los judíos, pastor, era para los griegos, para los romanos. Eso no es para nosotros. Decimos que no se aplican. Yo no veo esa parte ahí, ¿verdad? Diciendo que no se aplica. Es más, nadie lo interpretó de otra manera. No vemos a los eruditos tratando de darle otro significado. Mire, lo que dice ahí es que realmente Dios no quiere que hagamos tabernáculos, sino que nada más que nos acordemos. No veo eso. No lo veo. Pero sí podemos ver
en el versículo 15, un pueblo siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Fueron honestos que dijeron, si así es, si así dice, así vamos a hacerlo. Mira el versículo 15, el 16, dice, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos. Si así es, si así dice, así se va a hacer. ¿Qué fueron? Obedientes. Obedientes. La obediencia tiene que ver con la honestidad. ¿Qué tan honestos somos con nosotros mismos en cuanto a la obediencia con Dios? Somos obedientes. Somos obedientes. Podemos ver este pueblo en el versículo 15, 16, 17 poniendo en práctica, obedeciendo lo que la palabra de Dios había mandado hacer. Creo que nuestra generación, decía, es una de las generaciones más desobedientes que hay. Por lo menos, hasta donde yo recuerdo a mis abuelos, no eran creyentes, pero eran temerosos de Dios. Pero de ahí para allá, mis padres y nosotros como resultado también, desobedientes totalmente a la palabra de Dios. Pero le damos gloria y honra a nuestro Dios que Él nos alcanzó, que Él nos trajo. Y que ahora que estamos descubriendo esto y que estamos viendo que la obediencia es importante para poder tener éxito en la vida cristiana, hermano, es tiempo de decir, Señor, haga una lista. Señor, perdóname porque no soy obediente con esto y esto. Yo sé que si la hace, le va a salir una pequeña lista. ¿De acuerdo? Es que yo escribo con letra grande como Pablo, pastor, usted sabe, ¿verdad? Ni aunque lo escribas con letra grande, siempre te va a salir grande. Tenemos que ser obedientes y ser honestos con nosotros mismos. Mencionaba hace un par de semanas atrás en el estudio familiar, ¿qué tan honestos somos con nuestra familia? Ya hicimos el listado de aquellas cosas que ofendemos. Siguiente cosa, en versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. ¿Cuánto dijo? Cada día, ¿verdad que sí? Cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. El hambre de este pueblo, oiga bien, era tan grande que vinieron día tras día a escucharla, igual que los hermanos del Táber. Miércoles, viernes y domingo, miércoles, viernes y domingo a llenarse la palabra de Dios. Ahí lo dice. La obediencia tiene que ver mucho con el hábito, que tan frecuentemente lo haces. Ahí está, a mí no me vea, yo nomás le estoy diciendo y lo aplicamos a nuestra vida. Eso es lo que la obediencia producirá en sus corazones. Un hábito de leer todos los días la palabra de Dios, un hábito de estar todos los días en contacto con la palabra de Dios. Yo le puedo asegurar que si se le queda la cartera para el lunch, se regresa. No importa que entre 5 minutos tarde. Es que se me olvidó la cartera, dice, y pues si no traigo la cartera, ¿con qué voy a comprar el lunch, el almuerzo? Pero si se le olvida la Biblia para leerla al mediodía en su receso, ahí la leo en la noche. Y llega en la noche cansado, y los niños, y acá, y la esposa, el esposo, y se le olvidó la novela. Sultán, ¿cómo es el sultán qué? Hermano Julio. Calimán, el sultán. ¿Ah? ¿Ah? Ay, sí la ve, dije, ¿cómo que aquí pasamos todos los días metidos? ¿Sí se da cuenta? Cuando somos obedientes, vamos a tener un hábito todos los días. Si realmente quieres ser obediente a Dios, necesitas ser una persona disciplinada en tus ejercicios espirituales. ¿Qué es ser una persona disciplinada? Hacer las cosas, hacer todos los días lo mismo.
En la mañana, oración, mediodía, oración, tercera, en la tarde, oración, lectura bíblica, como usted lo haya predispuesto. Yo me quiero hacer un hábito todos los días para tener salud. Tomar agua todos los días al nomás levantarme, con un ajo. ¿Verdad? Todos los días. Pero ¿sabe? El ajo, guácala. El agua sí, pero el ajo, guácala. Pero sabe que me cae bien, que también me ha caído que cuando fui a hacer mi examen de la presión me dijo, usted la tiene en buenas condiciones. ¿Se da cuenta? Disciplina. Pero que está, hermano, porque este ministerio, hermano, la presión se le sube y le baja a uno. ¿Ah? Se le sube, pero usted necesita estarse preparando. Necesitamos disciplina. La obediencia produce un hábito diario. Última cosa, porque el tiempo se nos terminó. Versículo 17. Toda la congregación, versículo 17, estamos ahí. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta solemne, ¿ok? En sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. El 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en el tabernáculo los habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo, ¿qué dice? Alegría muy grande. Hermanos, la obediencia tiene que ver con la felicidad. Hermano, entre más difícil es el mandamiento que cumplir, más alegre se siente usted cuando lo ha cumplido. Oiga bien, entre más difícil es el mandamiento que tiene que cumplir, más alegre se siente cuando usted ya lo ha cumplido, cuando usted lo ha puesto en práctica, cuando usted ha obedecido. Y usted dice, lo hice. Viera, me costó. Mire, a veces tenemos el ayuno del principio de año, 21 days, straight. Y los hermanos, difícil ayunar, pero qué rico se siente cuando usted ya está en el último día, en el 21 y dice, I made it. Y bien figurita, ¿verdad? I made it. La hice. Llegué. Ay, hermano, pero ¿qué pasa cuando hay algo que dice la Biblia que tiene que hacer y no lo hace? Usted se anda escondiendo hasta del pastor, que no me vea el pastor y no me va a preguntar. La obediencia tiene que ver con la felicidad. Siempre habrá alegría cuando uno obedece. No hay manera de conocer la alegría sin obediencia. La felicidad de los israelitas estaba porque que ellos estaban experimentando en ese momento, en ese versículo, es porque por 1000 años ellos no habían celebrado la fiesta de los tabernáculos y estaban diciendo, hoy sí la estamos así, y se jalaban el cuello. Ya vieron, nosotros sí somos obedientes a Dios, porque mire aquello, ni el rey Salomón, ni él lo decía, pero nosotros sí. Qué bonito, ¿verdad? Cuando usted es obediente con Dios. Y usted se alegra, pues, la hice. Llegué al final. Hice lo que la palabra de Dios me mandó. Hay tanto entusiasmo en obedecer a Dios. Y sé que muchos de nosotros hemos luchado con eso, con obedecer a Dios. Y a veces usted siente en su corazón, ¿verdad? Háblale a la persona de Cristo. Dile que, y tal vez la persona está pasando una necesidad y usted está cerca y Dios lo está motivando. Usted dice, ay Señor, pero es que tú sabes que yo no soy de muchas palabras, soy muy shy. Bueno, ¿qué pasa cuando usted se arma de valor y dice, bueno, y comienza a hablar con aquella persona? Usted no espera que la persona haga una profesión de fe. Y si la hizo o no la hizo, al final usted se siente contento. ¿Por qué? Le hablé. Y ahí viene, pastor, fíjese que le hablé a 3 personas en la parada de buses. Fíjese. Excelente. Ya le está quitando el miedo, ya está aprendiendo a ser obediente. Y esa obediencia le produce felicidad. La obediencia tiene que ver con la felicidad. Este pueblo convirtió la celebración, la santa celebración solemne, en una gran fiesta, dice al final del versículo, y hubo alegría muy grande. Cuando convertimos un día santo en un día festivo, porque hay gozo, el gozo de haber obedecido a nuestro Dios.
Lamentablemente nuestro tiempo se terminó, pero quiero finalizar con esto. Cuando vemos estos versículos, podemos ver que la obediencia es importante para alcanzar y llevar a cabo los propósitos de Dios. Oiga bien, no importa qué tan lejos se vean, no importa qué tan difícil sean, solo confía en Dios y obedece, que Él es el que va a secar el mar rojo para que tú lo cruces en seco. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Cristo. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias.